Voy a hablar un poquito de instrumentos que, lógicamente, para los cirujanos de segmento anterior ya se han convertido en imprescindibles y que son instrumentos, y para polo posterior también en las OCTs, que es ya cotidianos, es decir, la cantidad de veces que hacemos estas pruebas pues, es enorme, ya prácticamente todos los pacientes los pasamos por aquí. Bueno, las indicaciones tanto de la OCT como de la cámara sin flu, la evaluación en el postoperatorio de la cirugía corneal, estudio de distrofias corneales, queratocono, úlceras y accesos corneales, para adaptación de lentes de contacto, implantes de lentes y, como habéis visto, la angiografía para el menisco lagrimal. La sospecha de queratocono clásica pues son casos mayores de 48, paquimetrías, bueno, elevaciones anteriores, que bueno, ya las conocemos todos, y después la relación de la elevación anterior y posterior, el mapa paquimétrico, al punto más fino descentrado y, como vimos también, el mapa epitelial que nos mostraron el doctor Despech anteriormente. Nos permite los diagnósticos de formas fustas de queratoconos, estasis post-LASIK y el seguimiento y planificación de los segmentos intracorneales. La evolución preoperatoria y la evolución posoperatoria de todas estas patologías. Para ello tenemos una serie de mapas, muchos mapas. Bueno, normalmente esta es la que entramos inicialmente, que es el mapa de elevación anterior, el de elevación posterior, paquimétrico, y un tangencial, sagital, en fin, te permite todos los mapas, como cualquier cámara sin flu, y sobre todo es muy útil este resumen del queratocono, donde podemos ver todos los índices, en este caso del queratocono, ver dónde va. Es más, quizás más útil en casos de queratocono fustro, donde tenemos sospecha que si puede ser un queratocono incipiente o no es un queratocono incipiente, poder entrar a ver cuál es el dato que nos da patológico de todas las diferencias entre cara anterior y posterior de los mapas de elevación. Vemos el coma, todos los mapas aberrométricos que pueden tener, y también podemos obtener la evaluación de la calidad óptica que puede tener un paciente con un queratocono o con otra patología corneal, cualquier otro tipo de patología. Por otro lado, obviamente también los mapas de comparación nos permiten ver la evolución del queratocono en distintos y planificar en el caso de que queramos poner unos anillos intracorneales. En cuanto a la OCT, pues también nos puede dar más información con una serie de parámetros estudiados por TAN y colaboradores, donde vemos los valores de cortes en los parámetros de la diferencia que hay en la cara posterior entre el cuadrante supernasal y el inferotemporal, el superior e inferior, el mínimo paquimétrico, que se considera el valor de corte de 470, y la diferencia que hay entre el mínimo y el máximo paquimetría corneal. Todo esto viene dado en este mapa, que bueno, en las versiones nuevas ha cambiado un poco, porque está el mapa epitelial también al lado, pero podemos ver las diferencias que hay entre las paquimetrías superiores e inferiores, que en estos cuadros nos las van marcando. Ahí tenemos la paquimetría mínima y la diferencia de paquimetría mínima y máxima. En cuanto a las evoluciones postoperatorias, en un trasplante, pues también nos permite detectar y valorar bien con la misma tecla, la misma software de la valoración de las distintas caras, viendo todos los índices, y podemos ver algunos defectos que pueda tener de una elevación de la cara posterior. A lo mejor estaba enmascarado, que podría ser una distancia posterior de la cicatriz. Y es fundamental también en el control del astigmatismo posoperatorio, postquirúrgico. Por ejemplo, en este caso, pues que lo vamos viendo, pues una vez que tal, pues comenzamos quitando alguna sutura y vemos los cambios que hemos obtenido, y si son satisfactorios, pues tenemos que seguir continuando quitando suturas o está bien y lo dejamos que se estabilice. Lo podemos hacer con el mapa de elevación o con el mapa queratométrico. Bueno, estos son diferentes montajes para estudiar la cicatrización de la herida corneal, tanto con SINFLU, es mucho mejor con una OCT de alta definición del Octavio. Este es otro caso de una DAR, donde vemos que la herida es mucho mejor que en el caso de una penetrante. Y también es muy útil para ver en caso de fracasos primarios o en casos de rechazo corneal, ver la evolución. Aquí tenemos un pequeño rechazo
y cómo va evolucionando. Aquí está con tratamiento, pero estamos viendo que el tratamiento que tenemos en sí es insuficiente, lo cual nos va a indicar, y además hay pérdida de visión, nos va a indicar que tendríamos que aumentar el tratamiento con corticoideos. Estos son el mapa de evaluación paquimétrica. Este, por ejemplo, es en el caso de una distrofia de Fuchs preoperatoria, y este es el mapa paquimétrico que presenta después de realizada una DME, cómo va evolucionando. Y en caso de DALC hay pacientes que no mejoran y podemos ver que exactamente cómo tenemos la interfase. Hay una interfase que no es limpia, con lo cual nos justifica la agudeza visual de este paciente y la mala calidad visual que viene dada por la pantalla de calidad óptica. Este es un caso de una DAL donde vemos un desprendimiento endotelial, donde no tenemos una buena posición, tendremos que inyectar una burbuja de aire para conseguir la posición, o este es en el caso de un desprendimiento de la membrana de Stemet, que no se ha conseguido la posición. No podemos observar por el edema estromal que hay, vemos que efectivamente no hemos conseguido la reaplicación completa de la membrana de Stemet. En estos casos tenemos que hacer una reinyección de aire, y podemos ir observando cómo va cambiando ya la paquimetría, aunque en la parte superior todavía sigue faltando una pequeña posición de la membrana de Stemet, y es lo que nos va permitiendo. Bueno, aquí son casos también de valoración de DESAE, con su mapa paquimétrico. Esto es un caso de valoraciones de DME, vemos que está perfectamente posicionada y cómo ha evolucionado la paquimetría posoperatoria de una DME. Y bueno, como ya vimos la doctora Peris lo presentó con otro equipo, pero vemos cómo podemos medir perfectamente la profundidad a la que están los anillos en caso de anillos intraestomales, con las incisiones. Los efectos de aquí, es posible que tengamos un problema, una extrusión de un anillo pero hacia cámara anterior, o bien hacia cámara anterior, si bien esto es más fácil verlo en una lámpara de hendidura. Y por último, también, muchas veces los trasplantes de córnea, los queratoconos necesitan ICDs, podemos valorar exactamente con exactitud precisa el volt de cada uno. Y ya de hablar vol 1, 2, 3, ya hablamos de micras, y en casos de que tengamos que explantar o modificar la orientación de la ICL. Como conclusión, ha aportado información para el diagnóstico precoz del queratocono y de las formas fustras, ectasias y otras patologías corneales, con una valoración del posoperatorio de las técnicas habituales en el queratocono, como los segmentos intraoculares, las queratoplastias, las lentes fágicas, y aunque no sustituye otras exploraciones, aporta una información adicional muy valiosa en la toma de decisiones. Muchas gracias.